Hola, en esta segunda parte de la conversación con Silvia Pérez seguimos hablando sobre las dudas que muchos de vosotros nos compartisteis sobre cómo vivir en paz la sexualidad, cómo aprender a expresarla sanamente sin sentir vergüenza y también contamos algunos casos que dan un poco de grima, no lo vamos a negar. Pero al final lo que intentamos es compartir buenos consejos y una perspectiva un poco renovada desde la fe. Bienvenidos a la segunda parte del especial de Navidad de los teólogos. Hola de nuevo. Pues mira, aquí bienvenidos al la segunda parte del extra de Navidad, ya seguramente extra de Año Nuevo con Silvia. Seguimos aquí, bueno, seguimos desde la semana pasada, o sea, nos hemos pasado una semana entera aquí, las dos conectadas, no, es broma. En realidad grabamos este episodio en dos partes y ahora parece pues como que volvemos, ¿no? Después de una semana, quien nos esté escuchando, pero nosotros lo que queremos es continuar la conversación que tuvimos la semana pasada, en la que tratamos algunos temas así un poco, pero una cosa que me pasa a mí, Silvia, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Que podríamos estar perfectamente una semana sin parar de hablar, creo. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Es de estas cosas que sí, totalmente. Eh, no, digo, no voy a disimular, es la verdad, es la verdad. O sea, Muy bien. pero bueno, yo como que no te voy a presentar. Si alguien quiere escuchar quién eres, que vaya al podcast anterior, que lo escuche, porque así entenderá muchas de las cosas que vamos a hablar hoy. Pero bueno, eso lo dejo Vale. aquí por si a alguien nuevo y ha pillado esto así porque no quiere la cosa. Estoy hablando con Silvia Pérez, que es sexóloga, terapeuta, eh, showgirl, no sé cómo, no, eso suena fatal, no lo he dicho. Es que es una, claro, para que veas el lenguaje, Showwoman, cómo a sí, las sí. mujeres Se puede decir showman, showman pero no se es, puede y suena decir. fenomenal, pero showgirl significa acuéstate con mujeres pagando. Muy Sí, fuerte. es una maravilla Sí. esto. Ay, en fin, qué Así nada más cansancio. empezar, ¿eh? Cuántas cosas hay que decir, cuántas cosas hay que hablar. Pero bueno, un poco lo que veníamos hablando desde el episodio anterior era pues cómo algunos traumas concretos, algunos temas concretos sobre la cultura de la pureza en la que hemos crecido en ciertos entornos cristianos evangélicos, también algunos católicos, que nos ha hablado mucha gente. En el fondo es el mismo machismo de la sociedad occidental general, pero pasado por el Ujú, tamiz de cierta clase de teologías y de cierta clase de doctrinas, enseñanzas que en realidad son muy tóxicas y hablábamos mucho la semana pasada de la culpa, el miedo, la vergüenza con la que al final te obligan a hacer cosas que en el fondo van muy en contra de cómo te sientes tú como persona, de cómo te expresas tú como persona individual y de ujú, cómo quieres ser, ¿no? Y que eso es ujú, algo que también Dios quiere, que tú seas libre, que seas una persona libre, capaz de expresar como es en su diversidad y en su variedad. Pero bueno, así que nada, hoy volvemos al tema y un poco lo que queríamos hablar ahora era sobre el trauma en sí, ¿no? Tú habías apuntado ujú. algo y también tenías algunas cosas por ahí bastante jugosas que no sé si nos vamos a meter en problemas si lo nombramos al final, porque es que es como, No, ahí ya entramos voy a en hacer- territorio. voy a autocensurarme, lo voy a contar de manera más suave, ¿vale? No, no, pero Sí. es que es territorio grimoso, porque no sé, vamos a hablar primero de lo del trauma y luego ya, si tenemos Pero cuerpo, ya hablamos de necesitas eso. un podcast que se llame así, Territorio Grimoso. Y lo único que hacemos es criticar a líderes evangélicos raros. Es que los hay, es que hay para aburrir. O sea, yo podría hacer un podcast sobre esto y hacer 80 episodios. No se acabaría Oye, nunca. Territorio Grimoso. Ay, no, no. A punto M. Ay, las No ideas. pertenece a nadie esa sigla, ¿vale? Me las invento. No vaya a ser que alguien diga, ah, está hablando de Ángel Manuel, no sé qué. No, no. Bueno, Ay, sí, qué ver. vamos a hablar, vamos a ponernos serios. Es importante entender que hay una probabilidad muy alta, ¿vale? No voy a decir porcentajes porque me los estaría inventando, por eso he hecho en mi Instagram lo de en datos falsos, pero no del todo. Sí, eso está guay. Oye, por cierto, id a ver, id a buscar a Silvia en su Instagram, ¿vale? Que es muy divertido y muy didáctico, por favor. O sea, estáis obligados, si escucháis esto, a buscar a Silvia en Instagram. Ya, Venga, sigue. Silvia Pérez. Zon. Eso. Cuña publicitaria. Sí. No, pero que hago una cosa que digo, datos falsos, pero no del todo, porque me invento el porcentaje. O sea, digo el 58% y me estoy inventando el porcentaje porque es basado en la nada, pero que los datos son reales porque es lo que me encuentro todo el rato, ¿no?
Entonces, hay un porcentaje muy alto de posibilidades de que si tú te has educado en una cultura cristiana evangélica, tengas la sexualidad tocada, ¿vale? O sea, ya está, es así, no pasa nada, hay que asumir. ¿Por qué? Pues porque te han metido mucha cultura de la pureza, te han metido muchas mentiras, muchas creencias limitantes, cadenas mentales, en fin. Entonces, bueno, que es importante saber esto porque la gente como que dice, ah, no, pues yo ya he entendido esto y ya está. Y no, es importante trabajárselo. Y de verdad que no estoy haciendo en plan, venid a terapia conmigo porque ves con quien te dé la gana. Siempre hago la broma de no va a ser tan buena como yo. No, pero ves con quien te dé la gana. Pero de verdad que creo que es importante. Igual que siempre digo, si has tenido un divorcio, sí o sí vete a terapia. Me da igual que haya sido el divorcio más bonito del mundo, porque es importante. Pues esto igual, ¿no? La sexualidad ha sido tocada, seguro, y no estás al 100% disfrutando de tu sexualidad por Sí, todo lo vivido. Y eso se llama trauma. Quiero decir que el trauma no tiene que ser así algo muy horrible y muy heavy, ¿no? Pero el estar planteándote, el estar sintiéndote mal, que esto me lo cuentan mucho, cada vez que tienes sexo, sobre todo las mujeres cada vez que tienes sexo con quien es tu marido. O sea, también están las que con mi novio o con quien sea que yo disfruto libremente, claro. siento culpa después. Pero digo lo de mi marido porque es como más cantoso, ¿no? Como Sí, sí. si se supone que está todo ok, ¿no? Sí, porque mucha gente es como, no, no, pero claro, yo me siento culpable, me tengo que sentir culpable porque, claro, yo no Eso, estoy en una relación sancionada legalmente por la iglesia, eso la que es. sea. No, hijo Eso mío, nos va a pasar a todas, da igual. Eso Esa es, es tu eso. relación, va a Por pasar. eso hago la coletilla, no porque lo otro sea como, no, claro, tú obvio, ¿no? Tú obvio, Sí, sí, siéntete sí. culpable. Sino para que veamos que nos pasa efectivamente a todo el mundo. Entonces, no normalicemos, es decir, estamos normalizando ponerte un pantalón 3 tallas más pequeña, Mm, ¿no? Y estaba normalizando que te apriete y tengas ganas de vomitar cada vez que comes. No, cariño, no normalices eso. Pues esto es lo mismo. No normalices tener culpa o sentimiento raruno después de tener sexo, después de masturbarte, después de tener una fantasía sexual, después de que te suba los calores porque no sé qué, después de soñar no sé cuánto. No, no normalicemos y a ver si queda así, si consigo sí, que quede claro, no normalicemos sentir culpa después de haber sentido placer en cualquiera de sus formas, es que es porque verdad, ¿eh? ahí hay algo que no está bien y hay vida después de eso, Ay, en sí. donde te soluciona, te libera, colocas las cositas en tu lugar y luego te preguntas por qué no lo había yo hecho esto antes. Mm, Entonces, de verdad, porque es que la culpa, jolín, pesa mucho y es importante aprender a gestionarla, a sostenerla, porque no se va a ir así, ¡pum!, ya está, ¿no? claro. Pero a saber de dónde viene, ¿no? Algo que se puede ir haciendo para que la gente no diga, ah, claro, pues ya está, no, o voy a terapia o nada, ¿no? Pero algo que se puede ir haciendo es sostener la culpa, ¿no? Si tú ya has entendido que no está mal aquello que estás haciendo, que forma parte de tu humanidad, sexualidad, vida, intimidad y todo, y si ya lo has, digamos, racionalizado, pues ahora bájalo al cuerpo, ¿no? Porque una cosa es entenderlo en la cabeza y otra cosa es entenderlo en las entrañas. Mm, Eso es ujú. diferente, ¿no? Pero si tú ya lo has entendido en la cabeza y ya te has hecho todas las preguntas que tienes que hacer y ya estás en ese punto de, sí, sí, todo guay, pero yo me sigo sintiendo un regulinchi, sostén la culpa y cuando te pase, di, vale, ok, date el mensaje a ti mismo, a ti misma de, pero no estoy haciendo nada malo, me siento como si estuviera haciendo algo malo, pero no estoy haciendo nada malo. Esto que parece así como una tontería es muy poderoso. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, escribe, porque el pensamiento se nos puede ir por ahí, escribe de tu puño y letra, porque hay una conexión mente-escritura que es muy sanadora, porque el teclear no estás haciendo el mismo proceso. Entonces, escribe un análisis para averiguar exactamente dónde te viene esa cosa, ¿no? Mm, Voy a poner un ejemplo que no tenga nada que ver con la sexualidad.
siento culpa cada vez que me compro algo. Ya está, así. Cada vez que me compro algo, siento culpa. Da igual lo que sea. Yo paso la tarjeta, siento culpa. Pues hace el recorrido de, vale, es que recuerdo que es un ejercicio que se llama así, recuerdo que, eh, mi padre toda la vida se ha estado quejando de que no hay dinero, de que gastar está mal, siempre da igual, no había un análisis de si esto estaba bien o estaba mal o estaba regular. No se gasta y punto porque no hay dinero y punto. Entonces, claro, eso se ha instaurado en tu cerebro y tú vas a comprar cualquier cosa, sea o no capricho, sea o no necesidad, sea lo que sea, y te sientes mal. Sí, Entonces escribes el vale, recuerdo, y entonces eso se va haciendo un proceso que vas colocando. ¿Qué pasa? Que a veces no somos capaces de identificar exactamente, porque hay mucha gente, esto pasa muchísimo en consulta, te dicen, pues yo no sé por qué me siento, sí, rellena la línea de puntos, si en mi casa nunca jamás ha pasado esto. Y porque no es que me estén mintiendo, es que de verdad no lo ven. Y luego te ujú, pones a hacer las preguntas adecuadas y es como, amiga, pues sí, esto venía de aquí claramente, ¿no? Entonces, el hacer esa, como hablábamos la semana pasada, el contarte esas historias, recontarte esas historias, saber de dónde viene y colocarlo, ayuda mucho a sostener la culpa y a colocarlo en su lugar. sí. Hay una cosa, hay, por ejemplo, lo que decías, ir a terapia es una buena solución, si puedes hacerlo, pero también está la terapia de los pobres, entre comillas. No, es verdad. Esa es mi broma No, interna, no, que es es, un problema esto, fuera sí, broma. que es la de Deberían leer, pagar la sí, terapia. que es la de leer libros. Entonces, Ujú. hay muy buenos libros que hablan sobre el tema y pues eso ya haremos algo, no sé, ya buscaremos la manera de proponer algunos libros Sí, buenos sobre este tema, ¿vale? Ya sí. lo pondremos por aquí o haremos algún enlace o alguna cosa, ya os contaré. Y el hecho es que muchas veces en los libros, en las experiencias, no solamente en terapia, sino en las experiencias de los demás, cuando las lees, tú vas encontrando lo que te resuena a ti, lo que te encaja o no te encaja, pues mira, a mí me pasa esto parecido, a mí no. Entonces, necesitamos hablar de estos temas o incluso escuchando este podcast te pasará. Seguramente a alguien le pasará que termina el podcast y dices, ay, pues mira, me ha sentado bien. Eso es lo que me suelen decir. Porque he Qué bueno. conectado con muchas de las cosas que estabais hablando, o porque he entendido alguna cosa que no. A mí me pasa todo el tiempo. O sea, con cosas que Qué no tienen bueno. necesariamente que ver con la sexualidad, pero sí con el trauma. Y No, hay no, un, la sí, vida. sí, Sí, sí. hay no sé si es psiquiatra, me parece que sí, es médico, que es canadiense y se llama Gabor Mate, que es que últimamente estoy muy obsesionada con él porque me gusta mucho su perspectiva, es un señor muy mayor y habla mucho sobre el trauma, él ha estudiado mucho cómo funciona el trauma en el cuerpo ¿Es físico, o sea, cristiano o nada que no, ver? no, no, no. Vale. Y me gusta porque él trabajó durante muchos años con gente adicta, drogadicta, pero no en Ujú, plan, oye, es que eres una mala persona, eres un vago, deja las drogas, sino, oye, ¿de dónde viene la raíz de esto? Y ujú. es de los que empezó en los años 90 a cambiar el concepto para tratar las drogodependencias y tal. Y ya pues siguió en ese camino. Y entonces él le dice que el trauma no es lo que te ha pasado, el trauma, porque mucha gente le ha pasado algo así malo, o se ha criado en la cultura de la pureza y a lo mejor no tiene trauma por esto. Totalmente, Y eso no totalmente. significa que no exista el trauma. El trauma es la herida psicológica, física muchas veces, que te Ujú. deja a ti el haber pasado por esa experiencia. La Y hay, secuela. claro, y hay gente que sabe gestionar eso porque se ha creado en un entorno un poco más sano, por así decirlo, o porque es más inteligente emocionalmente, yo qué sé, y tiene más manera de superar esto, y a lo mejor no necesitas tanto ir a terapia, a lo mejor solo necesitas, pues eso, tener un tiempo y tú mismo por ti solo has podido pasar por esto. Y Sí, pensarlo y decir, oye, pues vaya tontería creía yo, y ya está. Pero hay sí. personas que no tienen esa capacidad de sanar esa herida psicológica. O sea, Sí, por eso depende del nivel. hay mucha gente Ujú. que niega lo de la cultura de la pureza porque para ellos no les ha supuesto un problema. Entonces, no, esto no Sí. existe porque para mí no ha sido un problema. Y sintiéndolo mucho corazón, no funciona así la vida. Que tú no hayas tenido esa experiencia no significa que no exista para los demás, ¿no? Pero por eso es tan Exacto. importante escuchar las historias de los demás y leer sobre esto y ver perfiles de Instagram con un montón de gente hablando de estas cosas. Hay mucha divulgación ahora para tener cosas que sobre la sexualidad en general que son sanas y que, oye, tú puedes ya escoger en base a tus principios, por ejemplo, ¿no? Pues lo que se ajusta más a lo que tú crees o a lo que con lo que tú te sientes cómodo, con lo que no. O sea, puedes elegir. No tienes por qué o creer una cosa que te digan o creer la otra que te digan. En realidad tienes que creer lo que tú quieres creer, que para Sí. eso son tus creencias. Sí, no, no, Pues no, entiendo. totalmente. Y aparte de lo que retomo lo que has dicho, aparte de leer libros, el hablarlo.
A mí Sí, me llama muchísimo la atención cuando a veces en los monólogos, si la sala es pequeñita, sí, pero un eh, inciso, que Silvia a veces hace monólogos, va a sitios y la invitan y ella sale al escenario y hace monólogos y es muy gracioso, si podéis ir a verla, buscarla. También está en su Instagram. Ya, sigue. gracias. Que a veces en los monólogos, cuando hay poca gente, hago como se hace en el instituto, ¿no? De las preguntas. Me llama mucho la atención que es en clave de humor, porque estás en un contexto de monólogo, la gente me hace preguntas muy serias. Entonces Ah, me doy cuenta de la necesidad que tenemos todo el mundo, ¿eh? Porque ahí no va gente cristiana. Todo el mundo de hablar de sexualidad, de que alguien nos dé respuesta, de que alguien nos escuche, de que alguien, o sea, como, mm, porque no se habla. Entonces, solo lo que tú has dicho, solo el hablar, solo, ¿eh? O sea, el soltarlo, de repente dices, ay, en consulta pasa muchas veces que en una sesión has solucionado. No es la gran mayoría, porque tenemos una mala costumbre de ir a terapia cuando ya estás con el ojo fuera, como yo digo, ¿no? Pero la gente que viene como el tío, en una sesión lo ha solucionado, de verdad, ¿eh? O sea, no es un, o sea, no soy una telepredicadora, es real. O sea, mm, venga, pues esto, necesitabas entender esto, necesitabas soltarlo, y tú al contarme tu propia historia, eso ujú. ya ha sido sanador. Entonces es súper interesante leer, como tú has dicho, hablar de ello, escuchar podcast, todo esto, y juntarte con gente que sea, pues que haya pasado por la misma espiritualidad que tú, que haya tenido, o sea, cada uno con su historia de vida, pero que el este es parecido, ¿no? Siempre decimos lo mismo, que tú y yo tenemos historias de vida muy diferentes, pero en este punto nos encontramos perfectas, las Claro. dos, ¿no? O sea, y no tenemos nada que ver la una con la otra en ese aspecto. Mm. Entonces, qué importante eso, porque escuchas y sanas y de repente, ay, pues yo me he dado cuenta que a mí esto me viene porque no sé qué, y la otra dice, ostras, claro, a mí también, ahora entiendo, ¿no? Y Claro. el otro, pues a mí eso justo no, pero no sé qué. Y entonces es muy, muy enriquecedor y muy sanador. O sea, que yo animo muchísimo a Sí. hablar de sexualidad. O sea, sí, sí, es Sobre todo importante. con respecto a la sexualidad, quitarnos, cuanto más natural lo veas, cuanto Mm, más te, a lo mejor al principio te tienes que forzar un poco para hablar de esto. mm. Incluso para decir las palabras. Es que hay mucha gente a la que le da mucha vergüenza decir pene, no saben decirlo. No saben, o vagina, es como no saben decirlo, es como, no, no sé. Entonces, Reírse, ¿no? Sí, es sí. algo que se va aprendiendo también con el uso y al final acaba siendo muy, muy sanador para ti, para los demás. Y o sea, hay que naturalizar eso. O sea, que si vamos a normalizar cosas, por favor, normalicemos las cosas buenas. No como Gracias. decíamos en el episodio anterior, que siempre acabamos normalizando el abuso y que te traten mal y que Ay, sentirte no. culpable y que ya no valgo nada porque no soy virgen y todo ese rollo. No, vamos a normalizar el estar El cómodo, el reírme. saber llamar a las cosas, el reírnos de esto, en quitarle importancia, ¿no? Y sobre todo, si hablas desde ese punto de vista más de la espiritualidad de una persona, el reconocer, esto suena muy mal, ¿vale? Pero a Dios no le importa tu sexualidad. No le Sí, suena importa mucho. como te han dicho que le importa. Exacto. No, no es el policía de la sexualidad, Dios. No funciona así la fe. O sea, tú tienes tu libertad para tomar las decisiones y tienes que hacerlo bien, pero que lo más importante, si a ti lo que te preocupa es que Dios te vaya a castigar, yo creo que merece la pena, junto con explorar o hablar mejor de la sexualidad, también hablar mejor de tu espiritualidad y leer a gente que hable de un Dios que no es un Dios castigador todo el día ahí con la vara pendiente de lo que haces, es el Dios ese Papá Noel cruel, pendiente de que hagas cosas buenas, sino que es un Dios que es la gracia, o sea, lo que da gratis, lo que da generosamente todo el tiempo y que no, y que te deja expresarte y que si en algún momento dices, he metido la pata en esto, no tenía que haber hecho esto, tienes acceso a ese perdón, a ese, pues no pasa nada, pues lo arreglamos, ¿no? Que nadie se cree eso porque se nos ha olvidado que el Evangelio son buenas noticias. Y si tu problema es que quieres seguir siendo cristiano, pero tienes este problema de ver la sexualidad como se te ha enseñado desde esta cultura de la pureza, desde este entorno evangélico, pues también ahí es una buena idea. Vamos a buscar otra cosa y vamos a buscar otras maneras de hacerlo. ¿Se me entiende, no? ¿Me estaba explicando? Sí, 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 Vamos a leer a perfectamente, otras vamos. Sí, sí. personas, vamos a conversar con otra gente. Sí, molaría hacerlo en directo como en la radio. No, abrimos una cajita y, jo,
hubo gente, bueno, hubo mucha gente en plan, "Jo, muchas gracias, qué guay que hagáis otro", Qué guay. y otras personas que contaron en plan, no voy a hacer, no tengo así como preguntas o no sé qué tal, pero te voy a contar mi historia por si ayudan, o sea, no sé, gente muy generosa, porque al final les estás contando, hay intimidades. Obviamente yo dejé claro, esto lo voy a saber nada más que yo, lo que pongas aquí, y solo voy a contar la historia, no voy a contar ni quién eres ni nada, ¿no? Y claro, hay como temas como muy diferentes, entonces voy a ir sacando hasta que se nos acabe el tiempo y ya por lo siguiente, pues para otro. Y ya Sí. está, Vamos a tener que ir ¿vale? haciendo podcast Porque no tiene que periódicos ver de unos por esto, solo bueno, yo para encantada, ponernos al o sea, día. yo, además, creo que soy la única persona del planeta Tierra que no tiene podcast, con lo cual, pues, cuando me preguntan, digo, hago secciones en el de Noah. Vale. A ver, uno que voy a elegir el primero. El mensaje este, que se repite hasta la saciedad en los predicadores, que es, tu sexualidad no es tuya, es del otro. Ah, ¿de Del quién? otro en el sentido me pone esa pata, del vecino, no, de tu marido o tu mujer, de tu cónyuge. Ah, vale. Sexualidad no te pertenece, le pertenece a la persona con la que te has casado. Entonces, claro, esto, o sea, Hay tantas cosas mal que por dónde empiezas. claro, o sea, ¿por dónde empezamos, no? A O ver, sea, no nos estáis o viendo poner sea, los ojos en blanco, porque es un podcast, pero los hemos puesto. Es un poco como, ay, Dios mío. además que tengo, en los apuntes que tengo, pongo este mensaje, muy mal mensaje y muy mal como en mayúscula y no apunta nada más porque es que como te digo, no tengo que apuntar nada, así que lo vamos a hablar ahora en directo. Sí. O sea, tela, ¿no? Porque claro, tú lo puedes pintar, que obviamente es como se pinta, ¿no? No es que lo digan así en plan Mm, al que el otro haga lo que quiera contigo, pero en el contexto que ya hablamos en otro momento del machismo que hay en las iglesias, adivinanza quién va a salir perdiendo aquí, en el contexto de un machismo sexual en el que tienen más deseo, porque se les ha permitido, no por biología, tienen más deseo sexual los hombres que las mujeres, ¿quién crees que va a reclamar ese tu sexualidad me pertenece? ¿Y quién crees que va a salir perdiendo? Hola, o sea, es muy mal mensaje decirle a nadie, y además que estos son mensajes que se suelen decir, o yo al menos los he escuchado más hablando a adolescentes, ni siquiera hablando a matrimonios, que mm. está igual de mal, entiéndeme. No, no, Pero si, claro. claro, claro, pero si encima coges a chavalines y les estás dando el mensaje en un contexto que ya facilita la cultura de la violación y les estás dando un mensaje de tú cuando quieras algo lo coges y tú cuando el otro quiera algo te callas. Pues no hay más preguntas, señoría. O Sí, es que sea, claro, hay tantas cosas mal en esto, porque dices, no se te ocurriría subirte a un púlpito y decir, tu dinero no te pertenece, le pertenece a tu iglesia o a tu marido. A nadie se le ocurriría decir eso, porque todo ujú, el mundo reconoce en ese momento que eso es abuso, todo el exacto, mundo lo reconoce, ¿no? exacto. Pero no lo reconocen cuando se le da ese mensaje a las mujeres con respecto a sus maridos. Eso no se reconoce. Es como lo de los chistes sexistas. Si tú no sabes si un chiste es sexista o machista, cambia a la mujer por un negro y te darás Exacto, cuenta. Si es racista, entonces es un chiste sexista. Esto es lo mismo, exacto. cambia la predicación, cambia el tópico, pero si tú estás... Entonces, esto se basa en esos textos bíblicos en los que tenemos que someternos en uno al otro, que no es el contexto del matrimonio, en el que en Corintios creo que es, Pablo dice lo de que la mujer se debe al marido, en Efesios también, el marido se debe a la mujer, Y que no no es se niegue el tampoco sexo el uno al otro y todo esto. no es el Ujú. contexto en el que estamos, no es el matrimonio occidental moderno, judío-cristiano, pero lo sacamos de contexto, lo usamos porque nos viene muy bien y porque le viene muy bien sacar eso de contexto sin explicación a cierta gente para mantener a la gente controlada. Porque lo que tú dices se le dice a los adolescentes porque son personas vulnerables, porque no tienen todavía desarrollado bien el juicio crítico. Y si tú les metes esas ideas en la cabeza desde pequeños, van a crecer Una como personas desprotección, claro. que van a hacer lo que tú les digas, lo que les diga el líder, van a hacerlo. Y no, si sienten conflicto y luego ven que lo que se enseña en la iglesia no tiene nada que ver con la vida real, que es lo que nos ha pasado a todos, pues te lo comes tú con patatas, porque es que lo que dicen ahí es la verdad. Entonces, el problema de esto es que vienes de entornos coercitivos, de entornos sectarios, donde la voz y la autoridad de un señor, normalmente un señor, bueno, a veces también una señora, pero la voz de una persona es la voz de Dios.
y es la voz de lo que debes Ujú, ser, y es la voz de tu, ese, se convierte en lo que decías tú, en el mandato interno. Y además se esfuerzan ujú, por exponértelo de una manera que se convierta en tu mandato interno. Y luego, aparte de que eso te hace mucho daño psicológicamente, incluso en ujú. otros aspectos, es que es mentira. Exacto, Es que exacto. no es verdad, es que hay muchas otras maneras de entender esto. Y Ujú. claro que tú tienes que tener una relación de pareja o con tu matrimonio. O sea, es lógico por una parte decir, pues claro que tienes que compartir tu sexualidad con la otra persona, obviamente. Si quieres tener Pero relaciones, es tienes que en que el momento, compartirla, pero es que no funciona así. claro, es que en el momento en el que tú te tienes que plantear el si no tengo ganas, por ejemplo, tengo que hacerlo Mm, igual, stop, ya mal. O sea, sí. yo siempre explico esto, ¿no? Que tú puedes en pareja hacer concesiones con, pues mira, no me apetece nada fregar, ¿sabes? Pero friego, porque ¿se puede fregar sin ganas? Pues sí, si no nadie fregaría, creo, ¿sabes? ¿Se puede hacer la declaración de la renta sin ganas? Sí, chico, hay que pagar impuestos, ¿sabes? ¿Se puede hacer no sé qué sin ganas? Pues sí, pues mira, muchas cosas de la vida adulta yo las hago sin ganas, ¿vale? Pero no me queda otra porque vivo en sociedad y ya está. Entonces, ¿se puede agradar a tu pareja en muchos aspectos sin ganas? Sí. ¿Se puede agradar a tu pareja en muchos aspectos? O sea, en el aspecto de la sexualidad, no, no se Claro, debe. es que me estoy riendo Porque porque va, es como, la sexualidad se supone que está hecha para compartir el placer y la vida en común. claro, Tú claro, no es haces la como, declaración de la renta pensando en voy a tener placer en esto. O sea, no es su fin principal. ¿Por qué nos hemos desviado tanto del tema? como mucho que si te sale a devolver. Bueno, pero es como, bueno, pues mira, ha sonado la flauta, pero claro, tú no es la idea que tú tienes a la hora de ponerte a hacer la declaración de la renta, pero Y aparte yo siempre le doy la vuelta a esto, ¿no? Es como, vale, pongamos, pongamos barco como animal de compañía. Venga, como animal acuático. Em, ya está. Mi sexualidad tiene que ser para mi marido. Ahora, es que eso habla más del marido que de mí. Quiero decir, ¿qué clase de marido se coge eso y dice, ¿no te apetece? Pues échale ganas, porque Dios dice que es lo que hay. Y como yo sí, a mí sí me apetece, pues ya está. Es que no entra en la cabeza de nadie, nada que sea sí, placer. Es como si yo te digo, bailar es un placer, por ejemplo, ¿no? Para mí, no sé si para ti, por un ejemplo, para mí bailar es un placer. Y yo, imagínate que para ti también. Y tú y yo, claro, te digo, no, es que tienes que bailar. Pues ahora mismo no me apetece bailar. No, no, tienes que bailar. sí, claro, Porque pero a mí me apetece que bailes. Es que no tiene ningún sentido. en, Entonces, como, no, gracias. O sea, en cualquier cosa que es incluso beneficiosa para el cuerpo, si te obligan a hacerlo, se convierte en un trauma, en un problema. eso Si te obligan a eso comer es, cuando no tienes hambre, se convierte en un problema. Si te eso obligan a es. dormir o a estar despierto, si te, no, Sí, no, sí, sí, no sí. funciona así la vida, no funciona así cuando estamos basándonos Y, en relaciones en las que, o sea, en una estructura social en la que debemos tener libertad y que como seres espirituales tenemos libertad. Y sobre todo, si tú quieres hombre, ser y si estamos cristiano, hablando, tienes libertad. y si estamos, claro, y si estamos hablando de un matrimonio que es bonito, que están con unos valores cristianos, que se quieren y que todo guay, ¿en qué cabeza cabe que yo le voy a pedir sexo a alguien a quien no le apetece? Arroba violación. O sea, por favor, es que vamos a ver. O Claro, pero sea, luego tú nombras la palabra consentimiento y se te echan encima. No, pero hay una cosa muy interesante en algunos, no sé dónde ha sido esto, no, voy a citarlo así como de mala manera y no se debe hacer. Pero sí leí que habían hecho algunos estudios de población evangélica muy conservadora en Estados Unidos, porque era en lo que muchas mujeres, hablamos de generación de nuestra edad, un poco más mayores, ujú, nunca habían escuchado el concepto de violación dentro del matrimonio. No, no sabían que eso existía. Y a lo mejor era claro, lo que habían estado experimentando durante toda su vida claro, y claro, nunca habían pensado que eso existía. Es como lo que no claro. nombras no existe, ¿no? Pero mal. Claro, claro, porque si es mi marido, ¿cómo me va a violar? O que yo no tenga ganas, pues es un problema mío, ¿sabes? Claro, sí, sí. Pero eso es un problema serio porque eso sí que es para ir a terapia. O al menos mirárselo. O al menos, no sé.
Poner un poco de distancia, es decir, necesito mirar a ver qué está pasando. Pero no nos dejamos ese espacio porque si estamos en un entorno en el que ni tan siquiera nos sentimos cómodos explorando esa parte de nosotros mismos, pues no, obviamente te va a costar mucho dar ese primer paso, decir, necesito saber qué me pasa, necesito saber por qué me encuentro mal y necesito dejar de normalizar estar mal. Mm. No, y porque también al principio lo que no era un problema se convierte en un problema, porque si no, ya aprovecho, ¿no? Educación sexual, es normal no tener ganas en algún momento o en muchos momentos. O sea, quiero decir que el deseo sexual es algo fluctuante por definición, ¿vale? O Ujú. sea, esto es importante saberlo. Entonces, donde no había un problema porque en ese momento no te apetecía tener sexo, generamos un problema porque te están dando el mensaje de que entonces igual tienes un problema o que entonces tu matrimonio va a ir mal o que malo todo, o sea, Sí, horror. Y entonces ahí es cuando se genera el problema, cuando sencillamente es como no te apetece a bailar hoy, martes, por sí, la tarde. ¿Sabes? claro. Sin más, Es sin porque, más. no sé, o sea, cualquier persona que tenga una relación sana o mínimamente sana, aunque tenga problemas, se da cuenta de que las relaciones no funcionan así. Tú no puedes coger a Claro. tus amigos y decir, pues no, pues sales conmigo a tomar un café porque yo lo digo. O sea, nadie se le O ocurriría ríete, eso. ríete, porque tienes que estar feliz. Claro, Estamos es tomando un como, café. no funciona así la vida. O sea, eres nuevo como persona. O sea, como, es tu primer día como Te persona. acaban de dar el título. Sí, es como... Pero claro, normalizamos eso en cierto tipo de relaciones en las que hay una relación de poder, o en las que quieren que haya una relación de poder. Porque claro, eso se dice en los entornos en los que el hombre es el cabeza de familia, él es el que tiene la responsabilidad de todo, que eso es una caca pinchar en un palo. No sale en la Biblia, spoiler, no sale en la Biblia lo de que el hombre es el cabeza de la familia, ¿vale? No sale. Luego, si queréis, hablamos de esto otro día. Esto te iba a decir, esto Preguntadme, vas a pero tener que aclararlo, ¿eh? ese versículo no existe, ¿vale? Eso es, Esto vas a tener que aclararlo. claro, eso es sociedad patriarcal habitual, pero pasado por el tamiz de cultura evangélica. No existe, no está en la Biblia. En fin, para otro día. Pero Vale, claro, ahí es donde está. Eso no se dice, estas cosas no se dicen solo por decir, esto no se dice con buena intención, esto se dice con la intención de someter a la gente, en cualquier exacto, manera y de cualquier forma. Y ahí es donde está el problema. Claro, tú si le dices a exacto. una mujer, oye, tú eres libre para vivir y expresar y sentir tu sexualidad como mejor te parezca, menudo problemón, porque entonces se va a ir Claro, es por que, ahí y es que lo que quiere es pecar, ¿sabes? Todo lo claro, que y no sea además lo que que yo digo que tienes que hacer es pecado. Pues ahí tenemos un problema. cuando no hay deseo sexual, porque alguien puede estar escuchando y diciendo, ya, pero si no tienes ganas nunca, pobre, ¿no? Que esto lo veo mucho también. Y es como, bueno, pues habrá que ver qué está pasando. Porque lo que suelen hacer las mujeres es echarse la culpa de que ellas no tienen deseo sexual porque tienen un problema interno o yo qué sé qué. Y Mm, es como, bueno, puede haber mucha cultura de la pureza, que es verdad, pero también puede haber mucha carga mental que te estás llevando tú sola y que evidentemente eso mata a cualquier nativo de deseo sexual, ¿no? mm. Entonces, la pareja es un ente en sí, no soy, o sea, estás tú, estoy yo y está el concepto, el nuevo ente, pareja. Mm. Entonces, cuando algo pasa, pasa en la pareja, no te pasa a ti, aunque el síntoma lo tengas tú, y esto es importante también. En fin, Bueno, entonces, tú antes me has hablado de un tema que ha sido como, venga, ¿lo decimos o no lo decimos? Venga, vamos a decirlo, vamos a hablar de ello, vamos a abrir este pozo sin fondo de vamos a abrir el miseria telón. humana. Hoy, en Abriendo Melones, ¿no? Hay Sí, Silvia. Vale. El tema no lo he sacado yo, ¿eh? Lo ha sacado alguien que sí, me ha sí, sí, escrito claro, claro. y por decir su nombre y que se lleve la culpa, ¿sabes? Yo no quiero saber nada. No, pero me dijeron, me escribieron, hablad del clásico líder de jóvenes que se espera a que la que le gusta cumpla 18 años, ¿no? En plan, es un poco, y me ponía algo así como es un poco creepy. Eh, vale. O sea, eso existe. Yo lo conozco en Estados Unidos, pero no lo conozco aquí en España. O sea, que sí que existe Sí, casos. sí, 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 sí. Wow. No te sé decir una vez más el porcentaje, tampoco te diría, uy, una barbaridad, pero que yo lo he visto bastante, sí te lo digo, Sí, sí. ¿vale? Entonces, como el rollo este de eso, porque además, yo sé que suena muy pesada, pero es que lo he visto de esa manera, de es él el mayor y ella la menor que está en el campamento cristiano. Y que nadie se ofenda porque
lo que siempre digo, hay historias para todo, hay personas para todo y por supuesto que puede ser, tu historia puede ser la de amor preciosa y que yo no te voy a quitar eso, faltaría más, ni pretendo decir lo contrario, ¿vale? Ujú. Que quede claro porque, oye, que no es como, ah, no, pues si esto es así, todo mal, no. Pero sí que llama la atención, llama la atención el líderes de jóvenes que se enamoran, además de la que equivale al, ¿cómo digo esto? Al concepto de belleza actual, Mm. casualmente. Casualmente, Que, nunca se enamoran de la chica gordita con gafas. claro, claro, claro. Que también tiene un bellísimo corazón y una estupenda inteligencia, no lo Por pongo en duda. O sea, no es supuestísimo. una crítica hacia ellas, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero que el líder de jóvenes que se enamora de la niña en ese momento, monísima, divina, y la espera y lo visten todo como de una espiritualidad preciosa y de un respeto muy bonito, y luego son pues personas narcisistas con chicas vulnerables y la historia se repite pues una y otra vez. Entonces, esto es un temazo, porque Pero eso pasó hace años y esas parejas siguen vivas, siguen juntas. algunas sí y otras no. Claro. Algunas ellas despiertan y dicen, anda la órdiga, como diría mi padre. Y, y otras, pues podríamos hablar Claro, porque mucho. tampoco Pero si no, te has casado ya no te puedes salir de ahí, claro. claro, claro, es que es difícil, ¿no? Pero sí que hay una ruptura con lo que yo te adoraba y yo creía que tú eras lo máximo, porque cariño, es normal que te guste alguien 20 años mayor que tú, o 10 o no sé cuántos años mayor que tú, sobre todo en ciertas edades, porque pueden ser 5 que no son tantos, pero si tienes ciertas edades, pues son muchos. Pues si tú tienes Mm. 16 pues claro, ¿sabes, no? Sí, A lo es mejor normal que 7 te guste años. alguien de veintitantos, sí, es muy normal. Claro, claro. ¿Por qué? Pues porque esa persona es más interesante que tú, obvio, ha vivido más, ha leído más, ha estudiado más, ha trabajado más, ha conocido más mundo. Claro, cariño, que es más interesante que tú, pero no por la persona, sino porque, claro, yo también soy más interesante que tú, seguro, si eres más pequeña, ¿sabes? O sea, y no porque yo lo sea. No sé si me estoy Sí, explicando. sí, sí. Claro, es que ahí salen un montón de temas, porque por un lado está que nadie quiere reconocer que hay un factor de control y de abuso en ese tipo de Es, relaciones. ahí quería yo Es- llegar. está ahí, eso no se puede negar, es que ese factor está ahí, El abuso de poder está claro. aquí. Y la idea esta de yo cuido a esta niña para la protejo y a la vez la sexualizo, que es un poco turbio, Es amigo. muy turbio, es muy Es turbio. un poco turbio. Entonces, claro, las llevan de la manito, de la manita, y luego se ven cosas como, por fin tienes 18 años y por fin, que es que se me ocurren muchos chistes que no voy a hacer para que no te censuren el podcast, ¿sabes? Es como... Es que es muy desagradable, no quiero escucharlos. Ahí hay un tema que cuando se ha escuchado, cuando se ha analizado un poco el tema de los pastores estos, sobre todo en Estados Unidos, porque es mucho más fácil de analizar, porque es que das un tiro a una piedra y te salen 4 pastores denunciados por cargos de abuso con ficha policial. Y porque como no nos conocen, pues no nos van a decir Claro, nada. claro, también. Pero se ha analizado un poco el tema, es decir, claro, es que este tipo de estructuras de iglesias, sobre todo en la iglesia evangélica, pasa mucho. Bueno, porque obviamente son los líderes que pueden tener pareja, en la católica no, pero, o sea, no Claro, oficialmente. Pero en la claro. iglesia evangélica pasa que este tipo de estructuras que son como muy empresariales, que son muy de los años 80 para acá, antes las formas de iglesia eran de otra manera, siempre ha habido así, ¿no? Pero como que se ha ido potenciando esta idea de la mega iglesia, casi como una empresa, con el pastor que es CEO, que es el director ejecutivo, que es el que es la imagen de la empresa, que es el que da la marca a la empresa, que es una iglesia, no es una empresa, es una iglesia. Pues Ujú. claro, ese tipo de entornos son muy jugosos para gente que tiene cierta sociopatía. Sí, Personas narcisistas, personas sociópatas, personas que están muy en el límite de lo que es lo socialmente común y que sí, llegan a ser un peligro si se les da poder, pero les atrae mucho ese tipo de estructuras porque les da poder y ellos lo que quieren es tener poder. Entonces, es, sí. es, es impresionante el nivel de la relación que existe, la relación directa que existe entre los casos de pederastia
los abusos cometidos contra personas menores de edad y gente en entornos de iglesia, en los liderazgos de iglesia, con esos rasgos sociópatas. Entonces, claro, dices, es algo preocupante, es lo que tú dices. O sea, en el fondo, el que te venga y te diga, no, voy a esperar los 18 años para poder formalizar la relación, pues es una manera de, no sé, aceptar una forma de pederastia, porque te está gustando alguien que es menor de edad. O Ya sea, está, lo has dicho. sí. O sea, en el fondo es pederastia bien, pederastia blanqueada, pero en el fondo sigue siendo eso. Pero tú no tienes una, o sea, yo entiendo que haya parejas que se lleven mucho tiempo y que se lleven bien, pero no se da, Que sí, que no va por ahí la cosa, de verdad. pero Que sí. no, pero cuando están bien y cuando tú ves que dices, es raro, pero Cuando hay vale, una madurez equiparable, ¿no? sí, y no, Porque sí, el sí. rollo este de proteger, y por eso digo que lo veo al revés, porque yo he estado mucho tiempo llevando grupos de chavales, Mm, esos chavales han crecido y para mí ya pueden tener 7 hijos que siguen siendo mis chavales, ¿me entiendes? mm, Porque está como esa parte maternal, ¿no? De, sí. no en cuanto a faltarles el respeto y que no les tomo en serio, no, no va por ahí, ¿no? Sino de, ay, qué fuerte, ¿no? Yo, de hecho, ahora estoy trabajando con niñas que habían sido mis niñas y ahora están trabajando conmigo y digo, ay, Dios mío, qué vieja soy, ¿no? Porque es como, no, no puede ser que tú hayas estudiado una carrera, que seamos compañeras de profesión, no puede ser, ¿vale? O sea, esto no, ¿no? Entonces, como que por educación, no porque seamos seres de luz, las mujeres no nos pasa eso, ¿no? O nos pasa menos, porque en algún caso habrá, Sí, obviamente, hay casos, sí, sí. Claro, 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 por supuesto. Mm, Pero me refiero de gente que tú hayas cuidado, mm. ¿sabes? Por el contexto de colegio, de, yo qué sé, Sí, de o en el jodido. entorno de iglesia, pues que tú hayas sido, pues eso, profesor de Nani. la escuela dominical o hayas estado cuidando en cierto momento, sí, que se haya dado eso. Exacto. Entonces, como que a las mujeres, como nos inculcan esa parte más de cuidadora, más materna, más tal, pues por muy guapos tú lo ves y dices, pero qué guapo se ha puesto Pepito, madre mía, mírale, ¿no? Pero no hay una mirada de Pepito. O Sexualización. sea, no, no. No Sí, la sí, hay, o sea. porque no hay una relación de poder. O sea, el tema Es, no es la diferencia de edad, el tema es la relación de poder. Si eso mismo eso, se da a eso. en otro Eso. entorno en el que son dos personas que están en, bueno, tienen su diferencia de edad, pero están más o menos como en el mismo nivel en el entorno social en el que se relacionan, vale. Pero tú Es- en una iglesia, automáticamente un líder de jóvenes o un líder de hay iglesia se jerarquías. enamora, hay una jerarquía, hay una relación de poder y es raro. No voy a dejar ahí. Y Mm. es raro normalizar Que claro, eso. vamos a dejarlo ahí, ya que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Sí, Pero que, bueno, que tú y yo lo que vamos a hacer es nombrar cosas y luego de sí. ahí, pero es como, sí, sí, hay que nombrarlo, o sea, qué relaciones de poder se están dando y qué relaciones se dan en íntimas, me refiero, de pareja, en ese tipo de parejas, ¿no? Claro, claro. Porque suelen estar muy descompensadas, Y que no muy es raro que descompensadas. ocurra que ese hombre que No. se ha enamorado de la chica súper joven, cuando la chica deja de ser joven, deja de tener esa pureza y esa santidad y esa virginidad, por así decirlo, y pasan Esas los años, mejillas son rosadas. se empieza a convertir más en mujer. Ah, no, es que ya, pues, no sé, nos hemos distanciado, ya se ha roto la relación, ya no es como antes, y entonces vuelve casualmente con otra mujer que es también súper joven, otra niña. Entonces no es un problema de, o sea, es como a los se les acepta que les gusten jóvenes, por así decirlo. Sí, Y todo se sí. disfraza, no, es que es un problema de no sé qué, cuando en el fondo lo que estamos hablando es de persona que está en un punto, pero que si estuviera en otro punto estaríamos hablando de un caso de pederastia. O sea, porque tiene Ujú. ciertas restricciones morales internas que no le permiten llegar hasta aquí, pero hay cierta gente que estando en el mismo espectro llega hasta ahí. O sea, estamos hablando de Eso, que son gente problemática para la sociedad eso y de es. que no se les debería dejar en esos entornos de poder. Yo estoy muy en contra de gente en el poder, sobre todo en entornos de iglesia. Me parece que es muy raro y que eso no es bíblico por ninguna parte. Pero eso, melón para otro día. Hablas de las jerarquías. Sí, sí, el hecho de que haya un pastor, de que sea el cabeza de todo, de que se le adore, se le admire, que sea eso, la marca de la iglesia sea él. Eso Ujú. Sí. no está bien, pero bueno, eso para otro día el melón. Pero claro, cuando metes temas de sexualidad ya ahí dentro, Sí, no, es no, que sí. no, pero es que es así. O sea,
el punto está en lo que tú has dicho, porque que se enamoren personas de diferentes edades, pues hija, pues como todo en esta vida, como de diferentes lugares del mundo, yo qué sé. Claro. Pero eso somos las personas. Pero el asunto está, y donde creo que hay que hacer el hincapié, es cuando las jerarquías son diferentes, cuando el poder está en un lado de la balanza, porque claro, es que te lo vas a llevar, evidentemente. Mm, Y hay muchos más ejemplos fuera de la iglesia, lo que pasa es que ahora estamos hablando de la sí, iglesia, ¿no? sí, sí. Y que, en qué posición deja a cada una de las personas el que tú me has cogido a mí cuando yo era una niña, te he adorado y ahora yo no sé ni lo que me gusta ni lo que no me gusta, ni porque me he adherido a tu forma de ser, ¿no? Y Claro. que esto se ve en la iglesia como, como algo, qué bonito, Sí, se ¿no? espiritualiza, Romántico, que le ha esperado a que ella tenga 18 años, ¿para qué, cariño? ¿Para que no te metan a la cárcel? O sea, vamos a hablar claro, ¿no? O básicamente. Sí. sea, qué es esto? O sea, no sé, A mí muchas cosas. me sorprende mucho que esto sea habitual. O sea, es como, uf, ¿Eh? esto ya es grave, ¿eh? O sea, que estamos hablando de otro tema, que nosotros nos hemos puesto a hablar aquí de, en concreto, cómo esto afecta a la sexualidad de las personas y en realidad es algo que va mucho más allá. Esto es un tema serio y grave social, porque estamos hablando de dar Sí, voz y de dar una autoridad a personas que no deberían ni tan siquiera tener la autoridad para darte la hora, porque son peligrosos. Y se les está dando ahí todo el bombo, el sí, platillo, ¿cómo se todo. dice? En la fama, no, lo otro, el prestigio, que es que son grandes pastores, son grandes hombres de fe. Prestigio, sí, Tú lo que eres es sí, un pederasta en sí. potencia, pero bueno, Y no que podemos tienen una decirlo. autoridad en lo que dicen. Claro. ¿El que has Y dicho? que son pederastas en potencia. Ah, no te había oído. No te había oído. Que claro, no, Sí, no se quiere hablar de esto, no se quiere hablar de lo otro, no sé qué, porque siempre queremos tener esta imagen súper idealizada y no sé qué. Y hay cierta gente que se siente muy cómoda si se sigue enseñando esto de la cultura de la pureza y de que la mujer debe ser virgen y santa y muy inocente y muy lo que hablamos también en el podcast el primero, el de el mayo. anterior, sí, Eh, sí. pero es que nada de eso tiene nada que ver con ser cristiano, nada de eso tiene nada que ver con ser cristiano, ni tan siquiera con ser Ese es el punto una persona medio importante. decente. No tiene nada que ver. Ese es el punto importante, el reconquistar la libertad real que Dios da a las Sí. personas. Mm, O sea, porque a mí es que eso es lo que más miedo da, lo más grave, o sea, es como qué manera de darle la vuelta a todo y robarle a la gente su libertad de elección, su sexualidad, sus vivencias, sus deseos, sus formas. Es como, sí, no, esto no tiene nada que ver con una espiritualidad sana, ni por mm, supuesto con una sexualidad sana, claro. ¿no? Y yo sí, eso, si yo estuviera en un contexto en el que vería que ese líder de lo que sea quiere esperar hasta que la novia tiene 18 años como para formalizar la relación, yo saldría huyendo de allí lo primero. Pero dependiendo del momento, sería cuestión de empezar a levantar la voz. Pero claro, en muchos de estos entornos lo que tú dices, no tienes libertad para decir, pues mi sexualidad es mía y la comparto yo Hombre, y es que como se me siento romantiza, bien. ¿no? Porque a ti te ha elegido el gran hombre. Claro, pero eso es un ¿Le problemón. vas a decir más que dar las gracias? Claro, Pero es porque que, tú no o sea, tienes ya autonomía, está, tú no tienes autonomía como que mujer, va. como persona, tú estás Claro. ahí a lo que el hombre de turno quiera. Las sectas surgen de ahí, no quiero deciros nada, pero las sectas surgen de ahí. Los abusos sexuales surgen de ahí. La gente que está en la cárcel por haber cometido estos delitos empezaron ahí. No es algo inocente, son cosas que han pasado y que siguen pasando y que uno no puede coger y decir, ah, bueno, no le presta atención. No, estas Ujú. son cosas serias. Y tiene que ver, es que tenemos que ir terminando ya, porque se nos está echando el tiempo otra vez, pero De tiene que verdad, ver sí con que me lo... pasa que tengo la sensación que llevo contigo Sí, 5 minutos y medio, de verdad. pero que sí que es la sensación de lo que hemos hablado hoy, de que el principio de todo esto es mírate a ti misma con libertad. Y lo digo en femenino porque sé que la mayor Mm. parte de los que van a escuchar esto son mujeres, pero también les pasa a los hombres. Mírate a ti mismo Sí, con la libertad en todos los aspectos. Y donde mm, tú veas que no te sientes libre, ni en tu sexualidad, ni en tu espiritualidad, ahí es donde debes empezar a hacerte las preguntas y a exacto. ver realmente en qué estás creyendo tú, en qué estás creyendo tú exactamente, cuáles son tus creencias, ¿no? No solamente con respecto a la fe, sino también a ti mismo, a tu vida. Lo que dices tú muchas Mm, veces, que la sexualidad no es solamente lo que haces en la cama, implica muchas otras cosas. exacto.
Así Sí, que, sí, totalmente. Pero bueno, iremos poco a poco. Se nos ha quedado el tema del yugo desigual, ay, es que son muchos temas. las categorías de pureza dentro de la iglesia. Tendremos que organizarnos, Silvia, tenemos que organizarnos, hacer un esquema de todo esto y decir, vamos a ver qué hacemos con esto, porque Sí, 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 además luego fíjate que es una conversación que tampoco sí, sí, necesitamos sí, más. O sea que me sí, parece sí. bien. Pero bueno, Pero ya bueno, haremos algo, porque es verdad, empieza a ser este tema, claro, es que como nunca nadie ha hablado de esto, o muy poca gente suele hablar de esto, pues claro, te pones a hablar y se te vienen todas las ideas a la cabeza, ah, esto conecta con esto conecta con lo otro, y pero cuando encuentras el hilo conductor y de, no, no, y animar a la gente que lo escucha, que o a ti o a mí, nos pregunte, nos diga, sí, nos sí, sí. comente, porque así seguimos. Sí, por eh, favor, sí. Cualquier cosa, dejad un comentario, mandad un mensaje por ahí por redes sociales que nos podéis encontrar, que estamos dispuestas sí. a mantener esta conversación, no solamente por el Sí. cotilleo, ¿vale? De verdad que no. Aunque no vamos a negarlo. Yo no voy a negarlo, el chisme, pero no, no, porque necesitamos hablar de esto. Yo lo que me di cuenta cuando hicimos el podcast en mayo es que la gente necesitaba hablar de esto y lo siento muy bien. Y la idea de hacer Sí, estos dos sí, podcasts era por eso. ujú, Es difícil hacer la despedida porque es sí, que es eso, yo me da la sensación de que llevo media hora hablando contigo. Llevamos 2 horas y media, que lo sepas, Silvia. sí. Pero Grabando nada, esto. es un hasta dentro de un rato que Sí, volvemos. No es una despedida. pero bueno, Es luego te llamo. sí, pero muchas gracias por venirte, por explicar las cosas desde tu punto de vista. Creo que es muy sanador, creo que le va a servir a mucha gente y me alegro mucho de haber tenido este ratito contigo. Bien. Y espero que sirva mucho a la gente, que no lo Eh, digáis. Si no os gusta nada, también decirlo, comentar cosas, decírnoslo, También, pero claro, por sí, sí, supuestísimo, porque a veces hablamos desde nuestra perspectiva, nuestra idea, y sí, pues muy guay cuando alguien te dice, no, pero esto no le has dado este enfoque, o esto no has pensado así, o sí, estoy, por supuesto. aprendemos Muchas gracias también. por abrir estos espacios, no, de verdad, muchas gracias, porque son Nada, muy, 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 muy necesarios. Así que, gracias a ti. nada, hasta la próxima. Hasta luego. Pues nada, nos despedimos y nos veremos pronto. Hasta luego. Chao.